El 2 de julio de 2013, en la calle Máximo Aguirre, sale una mujer de dentro de un gimnasio gritando. Desesperada, pide auxilio. Una vecina de la zona que pasaba por allí la ve, así como también ve salir a un hombre de dentro de dicho gimnasio que la coge por los pelos y la vuelve a meter a rastras en el interior del recinto. La mujer, por suerte, llama a la policía y no solo eso, sino que también se queda esperando allí a que lleguen. La Archancha tarda tan solo 3 minutos en llegar al lugar, 3 minutos que son suficientes para que este sujeto deje a su víctima inconsciente, pero ellos aún no lo saben. La puerta del pequeño gimnasio está cerrada. Masa en mano la tiran abajo, entran y comienzan a investigar la zona. No hay nadie. Solo silencio, no se escuchan gritos, no se escucha nada, lo que crea un ambiente bastante espeso, tenebroso, no saben qué esperarse. Aquella persona puede estar esperando oculto en cualquier parte, pero no se escucha nada. Siguen caminando y hay una puerta. Hay unas escaleras bastante empinadas, las describen ellos, que bajan hacia una especie de sótano. Cuando llegan hasta la parte de abajo hay una zona de calderas, no hay nadie. Pero al lado hay otra puerta, que también está cerrada. La abren y allí encuentran a un hombre con el torso desnudo. Está muy nervioso, parece fuera de sí, pero no hace nada. Está como si estuviera en otro mundo. Y junto a él yace una mujer negra, que está atada de pies, manos y cuello. Parece estar inconsciente, parece estar muerta, pero cuando lo comprueban se dan cuenta que aún le queda algo de vida. El hombre que está ahí será más adelante conocido como el falso Shaolin, Juan Carlos Aguilar. Pero, un momento, ¿qué ha pasado aquí y qué es todo esto? Pues esperar, porque no se acaba aquí. La policía encuentra una escena que les parece bastante confusa. Hay preservativos en la zona esta, en este pequeño cuarto donde también hay una cama, así como también cristales rotos y manchas de sangre. Hay pisadas con marcas de sangre. Pero si bien la mujer está malherida, hay demasiada sangre allí, no entienden qué es lo que ha pasado. Y también hay unas bolsas que no contienen nada. Así que comienzan a investigar la zona, a ver qué hay. También hay ropa de mujer, pero parece pertenecer a la víctima. Suben las escaleras y vuelven a la zona del tatami, donde una figura budista observa, impasible, lo que seguramente Juan Carlos Aguilar quería ocultar. El olor es nauseabundo, evidentemente hay algo allí, algo que se está pudriendo, huele muy mal y deciden levantar el suelo de la zona del tatami. Cuando levantan el suelo hallan lo peor. Hay más bolsas, pero estas no están vacías. Dentro de estas bolsas hay restos de un cuerpo, una cabeza y una mano que aún le quedan partes del músculo y el resto es hueso. Hay una mujer descuartizada. Paran la investigación, no pueden seguir haciendo nada hasta que no den aviso a la policía judicial. Aquí se han encontrado con la escena de un crimen, peor aún del que esperaban. Y ahora sí, ¿qué pasa? ¿Que vas a desaparecer así durante un montón de tiempo y vas a llegar sin ni siquiera decir hola? Pues sí, hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis, si es que aún estáis por aquí otra vez. Gracias a todos los que me seguís y seguís siguiéndome y me preguntáis que cómo estoy, que si estoy bien, que por qué no estoy. Aquí estoy, no he tenido tiempo, pero sí que he preparado esta historia junto con 3 más para vosotros, que prometo no tardar mucho en sacar, a ver si esta vez soy capaz de cumplir mi promesa. ¿De qué estoy hablando? Esto que habéis escuchado, amigos míos, es la introducción de un caso criminal que tiene muchos vídeos hechos como rollo por programas de televisión, pero que creo que casi nadie ha tratado y me parece una historia muy interesante y además ocurre aquí en España, en Bilbao, que creo que no tengo ninguna historia de Bilbao, pero vamos a empezar con esta. Estamos hablando de la historia del falso Shaolin y es una historia que me voló la cabeza por ver cómo este personaje había aparecido en la televisión contando todas sus mentiras, engañando a todo el mundo, diciendo que era alguien que no es. Se hizo famoso primero y luego más famoso a través de los crímenes que cometió. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Vale, pero
¿Quién es este tío y de dónde ha salido? Vaya, porque habrá mucha gente que no tenga ni idea de quién es. Pues muy bien, mirad, en 1965 nace en Baracaldo, Bilbao, Juan Carlos Aguilar. Él desde pequeño se interesa por las artes marciales, de hecho tiene un hermano mayor que es quien comienza a prepararlo, y lo digo entre comillas porque la forma que tienen ellos de interpretar las artes marciales se escapa bastante de la filosofía que yo creo que tienen. Hago una aclaración, no tengo ni idea de artes marciales, tampoco me gustan, o sea que no voy a ahondar en explicar nada de esto porque no tengo conocimiento alguno y no me he puesto a investigar mucho. Los que sepáis tal vez entendáis más y veáis el lado extraño. Lo que sí sé y tengo entendido, porque por ejemplo me he leído algunos de los libros de Buda, ¿vale? La primera, su historia de cómo él empieza a meditar, de dónde sale, de tal. Es que yo no creo que la filosofía de Shaolin se base en la violencia. Si es diferente me corregís, pero yo estoy segura de que no. Lo que le enseña a su hermano es a controlar su mente para poder soportar el dolor. Y esto lo hace a base de soportar golpes. Pero bueno, así es como comienzan. Lo que pasa es que a Juan Carlos Aguilar le interesa mucho todo esto de los Shaolins, de las artes marciales, de este mundo tan distinto al nuestro, tan distinto al que vivimos, porque no tiene nada que ver. O sea, si bien te puedes adentrar más o menos, es una cosa muy diferente. Además, él crece en la época en que todo esto es un boom. Películas como Karate Kid, dibujos como Dragon Ball. Todas estas cosas hacen que los niños comiencen a interesarse más por esto, crea una especie de estereotipo de superhéroe en el que casi cualquiera puede convertirse con bastante práctica y dedicación. Y él no lo ve tan lejano porque su hermano ya se dedica a esto. Va creciendo y sigue interesándose hasta que finalmente junto con su hermano logran montar un gimnasio para enseñar lo que vendría a ser estas artes marciales. Pero dentro de esta época, cuando ambos están enseñando, y si bien algunas personas recuerdan que el consejo de estos hermanos era que si en una familia había dos hermanos que lo querían hacer, que vieran cuál era el que estaba más decidido, porque este deporte podía crear rivalidades. Tener esto en la mente, esta frase de este deporte puede crear rivalidades y el hecho de que sean dos hermanos los que dirigen un gimnasio y se dediquen a la misma cosa. ¿Y por qué os digo esto? Porque unos años más tarde, el hermano de Juan Carlos Aguilar muere en un extraño accidente. Básicamente se cae por el hueco de un ascensor, el ascensor se desploma y acaba con la vida del hermano de Juan Carlos Aguilar. Este suceso, que parece un trágico accidente, acabará de otra forma. De hecho, no acaba. Esto es algo que este accidente perdura en el tiempo a base de que lo están aún investigando, pero ya veréis por qué. La cuestión que en 1994 Juan Carlos realiza su primer viaje a China con el fin de profundizar en esta filosofía zen para conseguir tener un dominio total de su mente. Su estancia en el monasterio Shaolin le sirve para autoproclamarse como el primer Shaolin de España. De hecho, Juan Carlos viaja por múltiples platós de televisión con esta bandera por delante, diciendo que él es el único que ha llegado a ser Shaolin, el único aceptado por China para poder traer esta filosofía a Europa y que su templo está en Bilbao, o sea que afortunados ellos que puedan ir allí, que lo tengan cerca. Pero os preguntaréis, así como me pregunté yo, que cómo pudo conseguir un título de un templo Shaolin si en realidad no tenía conocimientos. A ver, si artes marciales sabía, pero ser un Shaolin no es algo que se haga de un día para otro, ni en cuestión de 3, 4, 5 años. Esto es una filosofía de vida que no tiene nada que ver con ir y venir a China, estar un par de meses y conseguir algo así. No, es toda una vida. Es algo que no se puede conseguir de esta forma tan sencilla como lo explican. Pero ¿qué pasaba? Que en los 90 no eran ahora. Es decir, no había internet, bueno, sí que empezaba, pero no había esta capacidad de conocer tantas cosas, de informarse de tal, no era lo mismo, y él se aprovechó bastante de eso. Y además, la China comunista de aquel entonces también se aprovechaba de los turistas que estaban metidos en este mundillo y que les apasionaba todo esto, y abrieron en sus tierras un templo Shaolin donde podías ir, estarte unos meses si ya sabías artes marciales y conseguir este dichoso diploma que te acreditaba como, no sé, una especie de Shaolin de mercadillo. La cuestión es que él vino con estos títulos porque fue más de una vez a China y con esto se proclamó como el máximo
supremo de las artes marciales que era, bueno, pues el mejor aquí. De hecho, sí que hay un templo Shaolin en España y creo que también está en Bilbao. Ellos mismos dijeron que no tenían nada que ver con este tío y que para nada que el título que tenía servía para validar sus conocimientos. Pero bueno, para aquel entonces él era la repera y salía por la televisión y todo el mundo estaba convencido de que lo que decía era cierto. Hay que apuntar una cosa muy interesante y es que para aquel entonces, y no sé ahora, pero para la época de este caso, hacía 300 años que China no proclamaba un maestro Shaolin. Así que aquí tenés la complicidad de lo complejo de poder llegar a algo de esto. 300 años China sin proclamar un maestro Shaolin y él iba a ser el primero, no lo creo. Os voy a poner pequeños trozos de programas de televisión de aquí de España donde este hombre salió y cómo hablaba y cómo iba de alguien súper pacífico y centrado que estaba en un nivel superior de conciencia. A mí me da bastante vergüenza ajena, pero quiero que lo veáis para que os deis cuenta de cómo se le idolatraba y a qué punto había llegado. Finalmente le había conseguido lo que quería, que era hacerse famoso, ser reconocido, tener un poder, porque era una persona que estaba bastante interesada en todo esto. En estos programas decía cosas como: una persona cuando está al límite ve su verdadera naturaleza. Tenemos muchos frenos como animales que somos y nosotros a través de las artes marciales intentamos potenciarlos. Decía frases de este estilo. De hecho, dio una exhibición en el 97 en Marbella donde había mucha gente de pasta del ambiente de Marbella. Bueno, los que estamos aquí sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y en esta exhibición se mostró bastante violento. Incluso la gente que estaba allí, los que ya habían visto exhibiciones del estilo, más que nada gente que tenía dinero y la posibilidad de viajar a diferentes sitios y de ver diferentes cosas, no quedaron contentos, dijeron que no les parecía que esto fuera muy de esa filosofía y que la violencia que demostraba era extrema. Cuando hacía exhibiciones con sus alumnos también eran cosas que parecían que estaban organizadas, pero para el ojo experto no. De hecho, hay un documental que explica bastante todos estos puntos y enseña cómo eran las exhibiciones que hacía y tal, y expertos del Kung Fu y de las artes marciales diversas marcan todos los errores que encuentran y son varios, en lo que uno con un ojo inexperto, como puede ser el mío o el de cualquier persona que no sepa de esto, ve algo realmente bien hecho, personas que conocen dicen que falta muchísima disciplina y que no son estos los puntos claves, que es como una exhibición más de acrobacias o de soportar el dolor que de otra cosa. Juan Carlos Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Monje budista Shaolin, ha sido 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 veces campeón de España. Yo lo que quería preguntarte en primer lugar es: ¿qué conexión hay exactamente entre estas proezas físicas y el dominio de la religión, del espíritu? ¿Qué necesidad tiene esto de fe? Qué pregunta más complicada. Muy profunda. ¿Qué necesidad tenemos, entiendo la pregunta, de realizar esos ejercicios para seguir ahondando en nuestra fe? Así es. Bueno, el budismo tiene unas marcas muy concretas, ¿no? Y es el tratar de unirse con la naturaleza. Y el tratar de entender nuestro cuerpo y nuestra naturaleza pues como una unidad. Entonces el problema que tiene el sistema nervioso y el propio cuerpo es que, claro, pues estamos, digamos que, prisioneros de nuestros sentidos. Lo que intentamos hacer con el cuerpo es llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente, la conexión más profunda. Podemos decir, y pues, yo creo que todo el mundo lo reconoce, que una persona cuando está en el límite se ve su verdadera naturaleza. Entonces a nosotros los maestros en Shaolin, sobre todo en la antigüedad, se nos trataba de poner en el límite físico de la resistencia. Cuestiones de hambre, de entrenamiento, etcétera, pues con el Kung Fu se puede hacer, con el Chi Kung también, para que podamos llegar a ver nosotros mismos, no el maestro, porque bueno, pues, la idea es que cada uno de nosotros evolucione personalmente y que conozcamos nuestra verdadera naturaleza y no lo que los demás dicen de nosotros. Podemos decir que el monasterio Shaolin es como, quizás no ahora, ¿no?, pero esa idea antigua que siempre ha mantenido la élite de la élite. Es decir, si no eres un maestro, si no tienes unas cualidades físicas ya trabajadas, pues el monasterio Shaolin no te admite. Tienes que tener un control ya reconocido del cuerpo para poderte enseñar esa otra parte, el Chi Kung y la meditación, pero a un nivel muy complejo, ¿no?, a un nivel ya realmente elevado. De hecho, la segunda exhibición fue en el año 2000 y ocurrió en Espinosa, en Burgos. Fue a enseñar allí sus supuestos poderes durante las fiestas patronales. Cobró
1.200 euros. Y lo que él dijo que iba a hacer es, además de una exhibición de diferentes posturas o poses o como se llamen, de artes marciales y bueno, pues una puesta en escena bastante chula, en teoría la parte importante del espectáculo y por la que él insistió mucho, de hecho pidió que ahí tenía que haber una ambulancia por si acaso, que el terreno tenía que estar así, que tenían que traer un camión asá, bueno, que exigió bastante aparte de lo que cobraba, es que iba a ponerse una lanza en el cuello y con esta empujar un coche. Cuando llegó el momento de que tenía que hacer esto, directamente no lo hizo y no dio ninguna explicación. Es decir, hizo gastar un montón de dinero a la gente de este ayuntamiento para enseñar la mitad de la exposición, porque la parte que todos estaban esperando, evidentemente, que era esta, era la parte increíble, no la hizo. La explicación que dio cuando le preguntaron fue con cara de póker y como si no fuera con él la cosa, decir que el terreno no era el propicio para hacer eso y como vio que el terreno no estaba bien, estaba un poco inclinado y no sé qué, no sé cuántos, entonces directamente no lo hizo por su salud, ¿vale? Por preservarse. Y ya, no se disculpó, no avisó antes, no, nada, no le importaba absolutamente nada. La gente que lo conoce, incluso sus alumnos, muchos dijeron que le tenían miedo y los que no le tenían miedo veían en él una persona que no tenía empatía ninguna y que no le importaba nada de nadie, simplemente le importaba él mismo. Por ejemplo, esto, cuando hacía las cosas mal, no se disculpaba, no explicaba el por qué, no le interesaba. Si tú no ibas a preguntarle, él no iba a ser el que diera el primer paso. No sé si me estoy explicando, pero es una persona completamente fría, que no tiene remordimientos y que no le importa absolutamente nada que no sea hacerse famoso a base de mentiras. Año tras año las exposiciones que iba haciendo y lo que hacía también en su escuela se convertían en ritos cada vez más violentos. Tal vez no solo por los golpes o las cosas o la forma de prepararlos, sino porque su actitud era cada vez más sombría. Pero podemos seguir hablando mucho más rato de lo que hacía, lo que no, lo que hacía mal, de los programas de televisión, y este video se convertiría en una crítica hacia esta persona y ya. Pero aquí lo que nos interesan son las víctimas, qué ha pasado, cómo ha pasado y qué hay en el medio de toda esta historia, porque hay mucho más de lo que se ve. Así que vamos allá. Según como yo lo veo, no hay solo dos víctimas, sí que hay solo dos víctimas fatales, al menos eso es lo que se ha encontrado, que son Jenny y Ada, pero luego a través de la información que llegó al juicio y cosas que no salieron del todo a la luz, no las veréis casi en los documentales, pero sí que están los informes policiales, hay muchas más víctimas de este hombre, que no fueron víctimas fatales, pero que sí que fueron víctimas de violencia generada por él. Entonces, vamos a hablar de su última víctima, que es Ada Otuya. Y me parece importante explicar un poco quién era ella, así muy a grosso modo. Ada Otuya era una mujer que venía de Nigeria y que había llegado a España no hacía muchos años para trabajar, porque en su país no tenía absolutamente nada. Su madre estaba enferma, su padre era muy mayor y en Nigeria pues no hay nada. Ya sabemos que en África hay muchísimos problemas y que mucha gente va a diferentes países a ver si puede ganarse un poco la vida y con ese dinero, con lo poco que puedan ganar, ayudar a su familia para que al menos puedan llevarse un trozo de pan a la boca. Esta es la realidad. Ada no había conseguido muchos trabajos, no lo dicen del todo, pero en realidad ella se dedicaba tristemente a la prostitución y así sería como había conocido a este desgraciado. Ada, esta sería la forma en que conocería a este sujeto. Él frecuentaba mucho esa zona cerca de donde estaba su gimnasio y además de un parking que él alquilaba donde guardaba su coche. Daba vueltas por esas calles. La policía identificó esta zona como su coto de caza. Entonces sería ahí donde recogería a Ada. De hecho, unos vecinos los vieron entrar a los dos dentro del gimnasio sin que se viera ninguna violencia de por medio. Es decir, entraron de forma voluntaria. Evidentemente, Ada era una presa fácil. Era una mujer que estaba sola, que no conocía a casi nadie, tenía algunos amigos, pero poca gente. La gente a la que ella frecuentaba era gente que tampoco era de aquí, que tenía un estatus económico bastante bajo, que no tenían recursos y era una persona que estaba completamente desprotegida. Era una mujer de 29 años que se dedicaba a un oficio, a un trabajo que además tiene un alto riesgo, como es la prostitución. Así que evidentemente Ada era una presa fácil y que ella desapareciera, él creía que nadie iba a darse cuenta, que nadie se iba a percatar de su desaparición, si no hubiera sido porque ella logra escapar
Y la ve esta vecina que alerta a la policía, que también es otra. ¿Podría haberla visto esta mujer y no haber dicho nada? Podría haber pasado, pero por suerte no fue así. Por otra parte, tenemos a la otra víctima de este sujeto, que es Jenny Rebollo, que tiene una historia muy triste a sus espaldas y razón por la cual seguramente tal vez él creyó que nadie iba a darse cuenta de que ella había desaparecido. De hecho, cuando encuentran a Jenny no había denuncia de su desaparición, lo que parece bastante curioso, pero ahora veréis por qué esto pudo pasar así. Jenny Rebollo había nacido en Colombia, en una zona bien, en una familia bien. De hecho, Jenny, que era madre, había empezado a estudiar en la universidad hacía bastantes años antes, porque cuando este sujeto la asesina, Jenny ya tiene 40 años. Pero cuando joven había empezado a estudiar medicina en la universidad. Criaba a su hijo y todo parecía ir bien. Aparte de eso, ayudaba en la peluquería que tenía su familia. No había ningún problema. La gente la describía como una chica que se aplicaba mucho en sus estudios, que era una persona muy trabajadora, muy simpática, una persona normal, decente. Lo que le pasa a Jenny es que un mal día, vamos a decirlo así, su hijo se va hacia casa de su abuela o hacia la peluquería, nada, a una calle de distancia, y al cruzar la calle un vehículo lo embiste acabando con su vida. Cuando su hijo muere, una parte de Jenny muere. Ella ya no puede estar ahí. Intenta rehacer su vida en su país, pero no hay forma. Cualquier sitio por donde pasa le recuerda a su hijo, no puede vivir allí. Su hermana y su madre cuentan cómo ella cada vez estaba más depresiva, cómo comienza a tener malos hábitos, empieza a beber, empieza a intentar opacar su dolor, pero no lo consigue. Así que decide irse de su país y venir a España. Dice que tal vez cambiando de sitio, yendo a un lugar donde no conoce a nadie, donde nada le recuerda a nada y donde todo es nuevo, tal vez pueda comenzar su vida. Jenny va a parar a Bilbao, ella es peluquera y comienza a trabajar en peluquerías, en tiendas, en diferentes sitios. Conoce a 2 o 3 personas más allí que también son de Colombia y hace un poco de amistad. Pero todos ellos concuerdan en que si bien ella quería ser feliz y era una persona bastante detallista, cariñosa, que intentaba hacer las cosas bien, no conseguía esa felicidad que estaba buscando. La muerte de su hijo era algo que la perseguía, que ensombrecía todo su mundo y que no la dejaba seguir adelante, como es normal. Sinceramente, yo la entiendo, no creo que sea algo que se pueda superar siquiera, o sea, los que puedan llevarlo adelante, no sé ni cómo lo hacen, pero no creo que sea algo, desde luego, para nada fácil y no sé si siquiera posible. La cuestión es que sus amigos no lo sabían, pero Jenny también se dedicaba a la prostitución. Básicamente a Jenny no le importaba nada de su vida ni de nada desde que había muerto su hijo, la tristeza que tenía era más profunda que todo. Lo que sí dicen es que ella se comunicaba seguido con su familia, con su hermana y con su madre y hacía días que no la llamaba. Entonces, lo que dice Aguilar es que él no conocía de nada a Jenny, que él la levantó en la calle porque ella era prostituta y estaba trabajando ahí y ya está. Pero lo que dicen otras fuentes es que esto no es del todo cierto. Hay una cámara de seguridad de la calle que capta cómo esa noche del 25 de mayo Jenny iba caminando discutiendo con un hombre. Parece que está discutiendo con alguien. Cuando de repente el coche de Aguilar pasa por allí. Jenny sigue discutiendo con este tío, se aleja de él y se va caminando. Luego pasa por su lado el coche de Aguilar y ella se sube al coche de él. No tiene pinta de que simplemente ella estuviera trabajando y él la recoja. Parece que se conocen. Y de hecho, 2 conocidos testifican que Jenny había presentado 8 meses antes a este hombre como su nuevo novio, ¿vale? Y también contó a una de sus amigas que él le había ofrecido trabajo en su gimnasio como secretaria o recepcionista o algo de esto. Así que no la conocía tampoco es cierto. Y probablemente él estuvo planificando todo esto. La policía cree que cogió a estas 2 mujeres, como podría haber cogido a muchas otras, porque eran víctimas fáciles. Eran mujeres que estaban lejos de su país, eran mujeres que no tenían casi contacto con su familia, muy poco, o su familia estaba muy lejos, y que no tenían aquí un círculo muy cercano. Si bien tenían amigos, no eran lo suficientemente cercanos como para percatarse. De hecho, la desaparición de Jenny no estaba denunciada. Pero hay más. Cuando la policía empieza a investigar, como es evidente, lo primero que cachean es el móvil de este sujeto. Y aquí es cuando encuentran cosas bastante turbias, y es a lo que yo me refiero con que hay más víctimas que no son fatales, pero que también son víctimas y se las ha de tener en cuenta, porque nos dan bastante del perfil psicológico de este sujeto. En su móvil encuentran un sinfín de fotos y vídeos que hacía a mujeres con las que intimaba, donde o bien parecían muertas en estas fotos, o estaban atadas y amordazadas y
cosas del estilo bondage, pero a lo heavy, o bien les infringía palizas. Estoy hablando de auténticas palizas, las obligaba. Algunas de ellas que dieron testimonio cuentan que él les invitaba como de forma cortés a tomar algo, emborrachándolas por completo o dándoles sustancias, cosas que dejaban su voluntad bastante alterada. Es decir, no podían casi defenderse, las dejaban en un estado en que eran más vulnerables aún de lo que ya eran. Y estamos hablando de un sujeto que, si bien no era un maestro Shaolin como nos quería hacer creer, conocía y sabía artes marciales, o sea, tenía habilidades que no tenían otras personas. O sea que para él era muy fácil dominar a una persona, poder retenerla. Tenía la fuerza y tenía los conocimientos para hacerlo. Este tío, según los médicos forenses, es un individuo marcado por su hipersexualidad y guardaba también en su ordenador vídeos que se tomaba a sí mismo y a sus víctimas haciendo prácticas sadomasoquistas. ¿Qué pasa? Que el juez, la fiscalía, etcétera, dijeron que todo esto no demostraba nada porque penalmente no era relevante. Si te quería hacer estas prácticas, pues mira, tampoco es que esté prohibido, pero nos da un poco la idea de cómo era esta persona. El problema es que lo llevaba bastante más allá, lo llevaba al punto donde las otras personas ya no estaban consintiendo lo que él estaba haciendo y entonces esto se convierte en agresión. Lo que sí dijeron los psicólogos es que en esta foto se apreciaba como que él tenía un cierto gusto por los cuerpos que parecían inertes, porque las personas parecieran muertas. Tenía un armario lleno de lencería erótica y cosas de estas que no tendría mayor importancia si no fuera porque obligaba a sus víctimas a vestir con estas cosas. Se veía muchas veces que las mujeres no querían hacer ciertas cosas, pero que él se ponía en una actitud violenta y que asustaba bastante y les obligaba a todo esto. De hecho, hay un vídeo que muestra cómo tuvo con él a Ada Otuya durante 9 largas horas. Y la ropa que tenía, tanto la ropa interior como la camiseta que llevaba, estaban completamente desgarradas. Los investigadores están convencidos de que una vez que el cuerpo de Jenny comenzó a deteriorarse y ya no quedaba casi nada de él, él sintió la necesidad de buscar a otra persona, de buscar a otra víctima que reemplazara a Jenny Rebollo. Y es así como da con Ada Otuya. Aunque no se ha podido confirmar del todo, pero sí en parte por el ADN, en el cuerpo de Ada se encontraron rastros del ADN de Jenny, lo que quiere decir que él descuartizó parte del cuerpo de Jenny Rebollo delante de Ada Otuya, seguramente para asustarla, para que no escapara, pero gracias a Dios no fue suficiente para asustar a Ada, porque si ella no hubiera salido de allí y esta mujer no la hubiera visto, tal vez este hombre hubiera seguido muy probablemente asesinando a otras mujeres y hubiera sido más difícil de encontrar. ¿Pero cómo se escapó Ada? Pues veréis, él la dejó semi-inconsciente y en un momento se fue al baño del templo a enviar un vídeo por WhatsApp a una amiga suya en el cual se está riendo y haciendo gestos de estos. O sea, está descuartizando a una mujer y está torturando a otra y al mismo tiempo tiene la capacidad de irse a otra habitación y parecer que está genial y que no está haciendo nada. Y decirle a una amiga suya que está trabajando, que está limpiando el local. O sea, pensar en esto. Es exactamente en ese momento cuando Ada consigue medio desatarse y salir corriendo por la puerta y entonces pasa todo lo que os conté al principio. En el juicio se expuso un vídeo que estremeció bastante al jurado. De hecho, muchas mujeres del jurado salieron de la sala porque no podían soportar seguir viéndolo. Era un vídeo que presentó una de sus amantes, digamos entre comillas, donde él le daba fuertes golpes en el pecho una y otra vez. Este vídeo se lo había enviado a otra mujer, una chica a la que él frecuentaba, que era alemana, la cual no se dejaba pegar. Ella nunca había permitido esto, de alguna forma u otra había logrado escapar, y el mensaje era este vídeo golpeando a esta mujer en el pecho, esta mujer sufriendo evidentemente, y él diciéndole mira cómo esta se deja. Esta mujer lo que dijo también es que ella se dejaba hacer estas cosas porque él la tenía amenazada diciéndole que si no lo hacía, entonces haría esto mismo con su hija. Y bajo esta amenaza, entonces ella accedía, entre comillas, porque sinceramente no quería hacer nada de esto, a que le hiciera todo esto. Ella había recibido montones de palizas durante bastante tiempo. Un amigo y confidente de Juan Carlos contó cómo él sentía una animadversión hacia las prostitutas. Es decir, que sentía un
un rechazo particular hacia ellas y especialmente hacia las que eran negras, no eran blancas o no eran de aquí, a cualquiera que fuera extranjera. Tenía una especie de rechazo extraño, pero no paraba de contratar sus servicios. Entonces era como una práctica aún más asquerosa. De todo esto que hacía, era algo completamente violento que hacía contra las mujeres. Era una persona completamente misógina y especialmente con un odio bastante especial hacia las mujeres que no eran de aquí, que eran de fuera. Por otra parte, la policía dijo que encontró cosas de índole fascista dentro del templo Shaolin, pero esto no se tuvo en cuenta por no tener una relevancia penal para el caso. También dijeron que encontraron unos inciensos con un símbolo nazi, pero tengo mis dudas porque tal vez confundieron este símbolo con este símbolo. ¿Sabéis? O sea, el símbolo budista es este de aquí. Los nazis lo cogieron así por otros... Bueno, esto tiene una historia, seguramente algunos la conozcáis. Yo creo que lo que hicieron es confundir esto. O sea, creo que simplemente serían unos inciensos. No le voy a dar más bombo a esta situación ni más importancia porque creo que no la tiene, pero sin embargo, lo siguiente que os voy a decir sí que tiene importancia. Y es que, para concretar, me gustaría destacar dos cosas. Por un lado, que la Archancha hizo un gran trabajo, fueron muy rápidos y además se pusieron en contacto con la policía de otros sitios donde este tío había viajado. ¿Por qué? Porque este tío había viajado bastante por el mundo, entonces ellos tenían miedo como que en otras partes del mundo, porque aquí no pudieron descubrir más nada, hubiera podido matar o hacer daño a alguna mujer, a alguien. Y no dieron con nada, o sea, ellos se pusieron en contacto con la policía que tocaban los sitios donde este tío había estado, pero no había ningún asesinato ni desaparición en la época que había estado Aguilar que pudiera hacer creer que había sido culpable de algún crimen en otro país. Hasta aquí ya está. Pero por otra parte, como os he dicho muy al principio, se comenzó a investigar nuevamente la muerte de su hermano, porque es un accidente muy curioso. Solo estaban ellos dos cuando su hermano cae en el hueco del ascensor y el ascensor acaba aplastándolo. Así que esto se reabrió para ver qué había pasado aquí. De momento no se sabe más nada y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por estar allí, como siempre, gracias por acompañarme. Decidme qué pensáis en los comentarios si conocíais la historia, seguramente que muchos sí, otros no. ¿Qué pensáis de todo esto? Si tenéis más información. Sé que hay cosas que no las he explicado a fondo, pero todo no se puede siempre y espero que os haya gustado la historia. Dejar vuestros comentarios, que es lo que más me gusta de todo esto. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.